Estamos. Señor y Padre, te damos infinitas gracias, oh Señor, por Jesús nuestro Salvador. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios grande, un Dios soberano, un Dios omnipotente, omnisciente, Señor, al cual te debemos toda la gloria, toda la honra y toda la pleitesía que tú te mereces, Señor. Porque tú, oh Dios, nos conociste, Señor, porque tú, oh Dios, sabías que estábamos perdidos, Señor, sin esperanza alguna, Señor, y te tuviste que deshacer de lo más grande que tú tenías, que era el Hijo, Señor, el Hijo que se encarnó, Señor, el Verbo que se hizo carne, Señor, con un propósito y una misión, Señor, que llegó a cumplir aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor, que éramos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por ello, Señor, porque viniste a nuestro encuentro, Señor. Señor, y nosotros reconocimos que éramos pecadores, Señor. Señor, seguimos siendo como humanos pecadores, pero arrepentidos, Señor. Tú ahora nos ves en distinta esfera, Señor, porque tú nos ves sin mancha alguna a través de la preciosa sangre derramada por tu Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y queremos, Señor, alabarte y glorificarte con nuestras oraciones, con nuestros cánticos, Señor, y con esta comunión, Señor, que tenemos, Señor, como iglesia que somos, Señor. Recibe gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Vamos a hacer una lectura entre todos. Lo vamos a hacer en Romanos 5. Romanos 5, yo voy a leer los dos primeros versículos y después aquel que tenga en su corazón de seguir adelante hasta el 11. Vamos a hacer esta lectura que dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado de nuestros corazones al Espíritu Santo que nos fue dado por Cristo, cuando aún éramos débiles, tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno con el justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Por tanto, dice en el versículo 1, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación que ofrece al creyente el Señor, esa justificación al mismo tiempo ofrece la paz que antes no teníamos en Dios. Y la paz y la reconciliación se logran por la obra propiciatoria de Cristo en la cruz del Calvario. Este ha sido la lectura en sí, reduciendo todo, es lo que el Señor ha venido a hacer aquí para nosotros, para rescatarnos, para darnos vida en abundancia. Ahora vamos a entrar en hacerle unas canciones, la alabanza a través de las canciones. No tenemos
música, a ver cómo... El domingo pasado lo hicimos muy bien, así que a ver si este año, este domingo seguimos haciéndolo tan bien como lo hicimos el otro día. Vamos en el himno 731. Ayudad a mí y mirar con tus ojos. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién irá el Señor sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? No tenemos otro que nos pueda dar esa libertad que el mismo Señor nos ha dado y nos sigue ofreciendo constantemente. Ahora seguimos alabando al Señor con el himno 733, que dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. 733. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó.
hemos cantado un hermoso himno de alabanza al Señor, sublime gracia. Estamos aún todavía en esa gracia para aquellos que todavía no se han hecho, no se han adueñado de esa gracia que el Señor dio para que pudiésemos ir hacia Él, y esa gracia ha sido la que nos salvó. Seguidamente vamos a cantar el 827. Me dice: oh, qué amigo me es Cristo. 827. Oh, qué amigo me es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de más gozo y santo amor. Eso es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cansado de cuidarnos y temor. A Jesús refugio eterno, muéstraselo en oración. Te desprecian los amigos, muéstraselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu oración. Solo Cristo es un amigo, de esta prueba nos mostró, pues para llevar consigo al culpable ser humano, del cristiano el castigo, con su llaga el pagó. Haga Cristo amigo fiel, bendito quien confía en él. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hemos confiado, Señor, en ti, Señor. Hemos confiado en el Verbo, Señor, que vino a este mundo, Señor, con el propósito, Señor, de marcarnos, Señor, las pautas, Señor, diciendo, Señor, el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Señor, y Él llevó, Señor, ese mensaje, Señor, consigo, Señor, un mensaje de humildad, un mensaje de acercamiento, un mensaje de arrepentimiento, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque Él fue, Señor, quien nos dio a conocer que Tú eras el Padre, Señor. A Ti, Señor, te debemos toda gloria y toda honra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. El 868. Cuando el mundo se inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena su alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón, cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción.
cierra tu boca para que no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud de tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. A sus pies hay paz y bendición, hermanos, y qué verdad es, porque nunca mejor podremos decir que eso, que estando a su diestra, a su lado, a sus pies, tendremos esa paz y esa bendición que Él nos está dando. Vamos a sentarnos. Vamos a leer desde el versículo 11. Este pasaje, este primer capítulo del libro a los Gálatas, básicamente está explicando Pablo, en primer lugar, que no hay otro evangelio como algunos han estado enseñando, y además en este pasaje de hoy y de también la próxima semana, pues Pablo trata de demostrar que la autoridad que él tiene y cómo hay falsos maestros que introducen enseñanzas equivocadas. Esos falsos maestros los conocemos o nos relacionamos a ellos como judaizantes, porque tratan de reintroducir, o mejor dicho, de imponer o poner al lado del sacrificio de Cristo, pues la ley, las tradiciones y las normas que habían ido estableciendo año tras año los maestros israelitas, a los cuales él también pertenecía como fariseo. Y eso es contrario realmente a la voluntad de Dios.
no podemos añadir nada a lo que está escrito. Y tenemos que tener cuidado de cómo lo leemos o cómo lo interpretamos, para qué es lo que significa y cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas, porque podemos oír cantos de sirena, cantos o invitaciones a desechar ciertos pasajes porque son incómodos o lo son para determinadas personas, o podemos enseñar con la excusa de utilizar la Biblia enseñanzas que no están contenidas realmente en la Biblia. Así que los falsos maestros que habían seducido a las iglesias de Galacia les estaban apartando del Evangelio de la gracia y les estaban persuadiendo a una observancia de ceremonias. Cristo sí, además, o Cristo sí, pero había que hacer las obras establecidas en el Pentateuco y a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Por eso dice este primer versículo: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Cuando alguien quiere aprender una determinada doctrina, cuando alguien quiere aprender acerca de una determinada religión, pues tiene que ir a una universidad de esa religión, sea cual sea. Imaginaos cualquier religión de las muchas que hay, la que tenemos a nuestro alrededor constante, puede ser la Iglesia Católica, pues hay que ir durante unos años a la universidad, a los seminarios, y allí aprender esas doctrinas que luego el cura, cuando se ordene, o el fraile, pues tendrá que desarrollar en su ministerio. Pero Pablo no fue así. Él nos dirá en algún momento en que él estuvo a los pies del gran maestro Gamaliel en su época de judío, pero nos dice que él aprendió el Evangelio no de algún hombre, y eran los hombres, esos falsos maestros que venían de Jerusalén, los que estaban enseñando un Evangelio según hombre, de acuerdo con sus pensamientos o su particular interpretación de la Escritura. La Biblia dice lo que dice, pero a veces los hombres hacemos que digan otra cosa, o sencillamente tachamos una palabra porque nos es incómoda. Recuerdo haber escuchado a un gran maestro de la Biblia de la gran importancia que tenían las preposiciones, pero después y otras que nos ayudan en nuestro lenguaje, y enfatizaban aquellos cursos, en aquellas lecciones, la gran importancia. Entonces, para él había llegado a la conclusión al estudiar y leer en diversas Biblias que la más conveniente era la Biblia que llamamos de las Américas. Pero bueno, yo como no soy de números y de gramática sé poco, pues entonces no le por seguir las normas de Cristo, las denuncias que Cristo había hecho a aquellos profesionales de la religión que habían cambiado los mandamientos de Dios por mandamientos de hombres, que a los cuales tienen que llamar sepulcros blanqueados. Están muy bien con sus vestiduras, con sus ceremonias, con sus ritos, quedan maravillosos para hacer una foto, pero en cambio por dentro estaban llenos de podredumbre y no ayudaban con nada al apesadumbrado que decía: no puedo llegar con las obras que el Señor quiere a donde quiero llegar, no puedo llegar sin Dios, porque no puedo acercarme a Dios, porque esto es lo que me han enseñado en la religión. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Cristo es que podemos llegar a Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, es lo que dice Jesús, Juan 14:6. Así que aquellos falsos maestros pretendían imponer obras, acciones, circuncisiones, falsos maestros que querían añadir al Evangelio y que exigían de ellos, y habían sido en otro tiempo la única esperanza de salvación para Pablo, y su único mensaje. Pero Pablo había aprendido el Evangelio de verdad, la revelación de la voluntad de Dios a través de Cristo, la misericordia de Dios, dándonos la salvación que es solo en Cristo. Podemos hablar de Dios, podemos
hablar de hombres, podemos hablar de cosas que son buenas, pero para que un hombre, una mujer, pueda estar en la presencia de Cristo por toda la eternidad, solamente hay un paso que dar. Creer a Dios, que envió a Jesús, su Hijo unigénito, para morir en la cruz por nuestros pecados. Lógicamente, debemos ser agradecidos a aquel que ha perdonado nuestros pecados. Dice Pablo mismo en otro lugar que Dios preparó obras de antemano para que nos viviéramos en ellas. Las obras que dan o que muestran que realmente nuestro corazón está en paz con Dios, porque Cristo pagó, hemos creído que Cristo pagó el precio de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual. Entonces, cuando una persona no tiene a Cristo, y Adán nos ha compartido al respecto, cuando no tiene a Cristo, pues entonces tiene inquietudes, zozobras, todo oscuro. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando creemos a Dios en su misericordia, que va a hacer que todas las cosas ayuden a nuestro bien, a cuando no siempre nos dé las cosas que nosotros quisiéramos recibir por nuestro propio razonamiento, entonces estaremos en paz y conformes, tranquilos, sabiendo que lo que Dios permite en nuestras vidas, pues será para su gloria. Pero en cambio los judaizantes enseñaban que había que pagar un precio, como tantos otros exigen que hay que pagar un precio de misas, un precio de predicación, un precio de dedicación, un precio en dinero, un precio de alguna manera. Nada, única y exclusivamente Cristo es el que nos redime de nuestros pecados. Y esto es el Evangelio de Pablo, el Evangelio de los judaizantes que pretendían desautorizarlo, era un añadido, donde siempre en el trasfondo hay una razón económica. De esta persona que os comentaba antes, había en otro vídeo unas palabras de ánimo que daba otro pastor en ese vídeo, que no entendí muy bien, pero al final llegué a la conclusión de que otros pastores habían robado sus escritos, sus sermones, sus libros de enseñanza, los habían publicado obteniendo riquezas, obteniendo dinero a cambio del trabajo que él había hecho. Y lo criticaban, no sé muy bien por qué lo criticaban, no sé si sería por esa falta de respeto, digamos, o de consideración hacia la Biblia de Reina Valera, o cual fuera, no lo explica en el vídeo. Pero siempre hay que vigilar que no haya un interés económico para desarrollar o para perjudicar o para cambiar el Evangelio puro. Y eso es lo que aquí también se ve en estas palabras de Pablo entre líneas. Si los judaizantes están desautorizando su Evangelio y están enseñando a las iglesias de Galacia que además de hay que sacrificar corderos, que además de hay que dar limosnas, que además de hay que dar los diezmos, que además de hay que hacer peregrinación. Detrás de todo eso siempre hay un movimiento económico. La gran riqueza de Santiago de Compostela, con esos magníficos templos edificados hace muchos años, es que vaya el turismo, que vayan los peregrinos y que anden por el camino, a cuando sea trozos, con un sentimiento religioso o no, en los pasos o etapas o trozos del camino de Santiago hay un rendimiento económico. ¿Cuál es lo bueno de hacer el camino de Santiago? ¿Os habéis preguntado alguna vez o habéis hablado con ellos, de ellos sobre ello con alguien? Bueno, es que haces amistades que duran mucho tiempo, me decía un compañero que lo hacía por etapas cada año y además lo hacía en bicicleta. Los 7 casas veros, el esfuerzo es menor, pero en su mente, por supuesto, y en su corazón estaba el propósito para el cual fue inventado: hacer el camino, llegar allá y obtener tantos años de indulgencia, tantos años de perdón de pecados, según esa tradición. Pero hay siempre una motivación económica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de cuando nos venden un libro, si realmente el libro está explicando la palabra de Dios para que la podamos entender mejor, o simplemente son reflexiones filosóficas de una determinada persona, que estarán muy bien,
que mencionarán quizás en la Biblia, pero al final no me aportan nada. Algunos han hecho grandes negocios invitando a las iglesias a estudiar el libro en vez de la Biblia. Y muchos estaban muy contentos, hasta que un día, hace años, el autor de tal libro pues fue recibido con el Papa y se dieron un abrazo. El Papa que tocara, no me acuerdo cuál. Y ahí empezaron a haber voces y que decían, pues el libro ya no es tan bueno, o el autor ya tiene otros intereses. A veces nos dejamos engañar, nos dejamos embaucar por personas que, usando el Evangelio, le hacen un añadido y entonces trastocan y minan también nuestra confianza en la Biblia. De tal forma que nos llegan a anular, que ya no podemos leerlas solos porque necesitamos que alguien nos lo explique, porque fulanito que ha escrito tantos libros lo explica muy bien, lo entiendo mejor. Cuando realmente debemos hacer el esfuerzo de leer las palabras, pensar en qué es lo que Dios me está diciendo a mí, cómo me está corrigiendo, independientemente de comentarios de terceros. La responsabilidad también la tenemos cuando escuchamos a cualquier predicador, incluso a mí, lo he dicho muchas ocasiones, porque puedo equivocarme al compartir o al interpretar un pasaje. Así que os animo, hermanos, a que, como Pablo, sigamos el Evangelio de Pablo y, como él, podamos decir, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. Las palabras finales de este capítulo dice, y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios en mí. Todos los gálatas que habían recibido el mensaje del Evangelio a través de Pablo, glorificaban a Dios en Pablo, porque veían que era, después de comprobarlo en las Escrituras, que era fiel a lo que decían las Escrituras, que no se había inventado nada y que no predicaba un evangelio de hombres, glorificaban a Dios en Pablo. Una pregunta que deberíamos quedarnos es, ¿glorifica alguien a Dios por mi testimonio, por mi bien hacer conforme a la Escritura? Pablo dice, sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Así que, conociendo a Pablo, todo su mensaje, podemos glorificar a Dios en la dedicación, en la entrega de Pablo a la Iglesia, a la predicación, no buscando nada para sí mismo, sino sacrificándose a sí mismo porque otros conocieran el Evangelio. ¿Glorifica a alguien a Dios por tu vida, por tu testimonio? Algo que tenemos que pensar, meditar y vivir. Así que os invito a que luego podáis leer todo el capítulo 1 de nuevo, otra vez, pausadamente, conociendo la razón de que Pablo escribiera esta carta a las iglesias que estaban en Galacia y cómo había algunos que pretendían desautorizarlo como maestro, desautorizar el puro evangelio con añadidos. Lo podáis ver también con intimidad y con esa relación personal de uno con la palabra. Que el Señor nos ayude.